Continuamos en el cíclico. La generación ansiosa lo tiene todo, pero se siente vacía. El enigma del malestar actual. ¿Por qué vivimos ansiosos, desconectados y más perdidos que nunca en un mundo que pareciera ofrecer más oportunidades? Estamos en línea con Augusto Salvato, consultor en innovación y economía del conocimiento. Hola Augusto, Ivana Viale y Alexis Selner te saludan. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por el llamado. Muy bien todo por acá. Un placer. Bueno, encantado. Acá queriendo saber si nos puedes explicar por qué pasa esto que estábamos hablando recién. De por qué vivimos ansiosos, desconectados, perdidos, con esas sensaciones. Bueno, ahí un poco la introducción que hacen ustedes creo que tiene que ver con un fenómeno que estamos viviendo en la sociedad contemporánea, donde vemos que cada vez más personas, si preguntamos en un grupo de amigos, cada vez más personas, cuando le preguntamos cómo están, van a decir, bueno, estresado, con estrés, con ansiedad, acelerados permanentemente, y eso responde, obviamente como cualquier fenómeno de este tipo, a muchas causas, pero entre algunas de ellas se encuentran toda una serie de prácticas que tenemos con la tecnología y con las herramientas tecnológicas que están favoreciendo un poco esta sensación de malestar que vemos en la sociedad. Eso no quiere decir de ninguna manera que la tecnología sea mala, digamos, por ponerlo en esos términos blanco o negro. Pero sí que algunas prácticas que estamos teniendo, principalmente con el uso de la telefonía móvil, con las redes sociales, están contribuyendo a una sensación de malestar en la sociedad. Claro, vos decís malestar y también como un vacío, ¿no? Que se genera. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero de hecho, uno de los libros más vendidos del año pasado, o que están en el top de los más vendidos, es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que es un libro de segunda mitad del siglo XX y que justamente lo que busca explorar es esta cuestión de el vacío de sentido y cómo los seres humanos podemos hacer para trabajar en eso, ¿no? Claro, es como que cada vez que avanza la tecnología, nosotros, digamos, nos conectamos más a la tecnología y perdemos más lo social, ¿no? O sea, el cara a cara, el hablar con otra persona, ¿no? ¿Qué crees? Bueno, de hecho, hay una estadística que es interesante. La generación Z, en promedio, usa el teléfono celular entre 6 y 7 horas por día. Es un montón, Esas 6 y 7 horas por día, digamos, son más o menos la mitad del tiempo que pasamos despiertos, claro, ¿no? 40 y pico % del tiempo. Claro. Entonces, esa intermediación tecnológica que tenemos puede efectivamente servir para conectarnos con otras personas. De hecho, en un principio, las redes sociales, si se acuerdan, allá por 2011, por ejemplo, se hablaba de las redes sociales como un fenómeno interesante para conectar comunidades, todo el contexto de la que se conocía como la primavera árabe, toda esa cosa de, bueno, cómo conectar a los jóvenes a través de la tecnología. Bueno, la deriva que se fueron tomando estas herramientas nos fueron llevando cada vez a conectarnos menos y a consumir más. Y si hoy vemos la experiencia del usuario en una plataforma como Instagram o TikTok y la comparamos con una plataforma como Facebook en 2010, por ejemplo, vamos a ver que hay mucho menos interacción con otros y mucho más consumo de contenido. Claro. Y consumo de contenido que muchas veces no es contenido que nos aporta valor, es contenido que está hecho en sí mismo para captar nuestra atención. Claro. Que son dos cosas totalmente distintas. Sí, está hecho especialmente para eso, claro. De la atención. Sí, perdón. No, que te decía que está hecho a propósito para eso, ¿no? Para que sea consumido. Absolutamente, y por eso decía, hay una economía de la atención, donde nuestra atención es uno de los grandes commodities del siglo XXI. O sea, hay muchas empresas que están luchando por nuestra atención. Es famosa la frase de quien fue fundador de Netflix, que decía que el gran competidor de Netflix es la almohada. Porque básicamente es el riesgo de quedarnos dormidos y no seguir viendo un capítulo más de la serie. Hoy que nosotros pasemos tiempo en una plataforma es
digamos, el valor que esa plataforma tiene. Y está creada la plataforma para que nosotros pasemos más tiempo. Es verdad, Claro, sí, es sí. verdad porque, por Evaluar cómo lo ejemplo, usamos es importante. con las series, que antes Sí. vos tenías que ver un capítulo semanal por la tele, Sí. quizás se repite, ¿no, Lu? Bueno, vos ves una serie, antes tenías que ver una vez por semana en la tele y tenías que esperar a la otra semana para poder verla. Ahora es como que te agarrás la serie y te vas toda la Y la noche ves toda, la hasta podés el ver toda final seguida, y podés sí. estar una semana viéndola. No, absolutamente, y eso también se combina con otra de las culturas que yo exploro en el libro, que es la cultura del atracón, ¿no? Es decir, Sí, es como que los seres humanos hubiéramos perdido la noción del límite. Claro. Parecería que experimentamos lo ilimitado permanentemente, y me imagino que les habrá pasado seguramente estar eligiendo una serie o una película Sí. y ante tanta cantidad uno Sí. directamente no sabe qué poner. Es verdad, es Capaz verdad. terminás estando más tiempo viendo o eligiendo qué Sí. ver Sí. que efectivamente viendo algo, y que terminás cansando y lo dejas. Es Bueno, verdad, es es verdad. cierto, es Sí, cierto. sí, O sea, funciona a así. mí me pasa eso. Yo empiezo a mirar, Claro. veo 30 inicios y los dejo. porque Sí. no te atrapó. No me atrapó. Sí, Claro. tal cual. Claro, Sí, pero sí. y eso pasa porque tenés tantas posibilidades. Claro. Como, bueno, si no me atrapó esto, puedo saltar a esto otro. Y eso se traslada. Pensemos, por ejemplo, en las aplicaciones de citas, ¿no? Hay personas que investigan esto que hablan de el inventario humano ilimitado, ¿no? Claro. Claro. Como que todo el tiempo Hay millones de personas, claro. Exacto. Entonces, esa sensación de lo ilimitado, del atracón, del sentir que podemos, digamos, tenemos una experiencia ilimitada de las cosas, Sí. eso también es uno de los factores que nos termina llevando a ese malestar, porque en definitiva, cuando podemos tener cualquier cosa todo el tiempo, valorás mucho menos lo que tenés, que es lo que decías vos Claro. recién de la serie, ¿no? Es Sí. decir, si vos podés ver un capítulo una vez por semana, bueno, ese momento lo vas a esperar y lo vas a valorar y le vas a prestar atención. Claro. Ahora, si vos podés verlo 400 veces, atrasarlo, retrocederlo, Claro. ver 80 capítulos, es algo más. Claro. O sea, siempre va a estar esta guerra entre, bueno, el avance tecnológico bueno y el avance tecnológico que se termina siendo malo, ¿no? Es como hay que lograr un equilibrio, pero veo que es complicado, ¿no? Bueno, yo creo que está muy bien el punto, porque el gran riesgo que corremos, y generalmente la mayoría de las visiones sobre este tipo, o que problematizan este tipo de cuestiones, lo hacen desde un punto de vista, te diría, casi antitecnológico. Claro. ¿No? Y vemos, bueno, uno de los grandes, no es el único obviamente, pero uno de los grandes, si se quiere, exponentes de esta visión más antitecnológica es Yuval Noah Harari, ¿no? Que acaba de sacar también un libro, Nexus, que es uno de los más leídos sobre esta temática. Sí. Sin embargo, yo lo que creo es que, bueno, la tecnología es una herramienta, en Obvio, definitiva, ¿no? claro. Y las herramientas dependen de los usos. ¿Cómo la usamos? Sí, pero a veces como que uno abusa de esa tecnología. Por ejemplo, hoy los psicólogos, y van a que psicóloga me da la razón, A están ver. tratando de sacar los chicos las consolas, las Sí. tablets, los celulares, Sí, sí. porque cada vez le incorporan de edad más pequeña Sí. y dejan de hacer quizás deportes Sí. u otras cosas como juegos, no sé. Sí. Por ejemplo, la psicóloga nuestra a veces nos agarra y dice, pero tu hijo no juega, no sé, Claro. como era, Al juego de mesa. al juego de mesa, claro. Y No. no le gusta, la verdad, le Y la aburre. verdad, sí, le aburre Y yo- mucho. Y yo coincido en Sí. que le gusta más la tecnología porque es lo que Sí. tiene a su alrededor, obviamente limitándola. Yo no quiero que esté tampoco 12 horas jugando a la Play, pero en esas 2 horas que él juega también aprende cosas. Ahí Sí. está, Bueno, ahí está el problema. A ver. Justamente está en la clave lo que vos decías, ¿no? La limitación. Claro. Y para eso creo que hay buenas prácticas y cosas que podríamos trabajar más, como por ejemplo el bienestar digital. Digo, se habla quizá poco de esto, Claro. Pero hoy todos nosotros podemos acceder a la sección de bienestar digital de nuestro teléfono, digo, Sí. lo podemos hacer en este mismo momento, el que Claro. está del otro lado. Y que te avisa que estás y ver- pasado tantas horas, ¿no? Exactamente, ahí podemos ver cuánto tiempo pasamos usando el teléfono, podemos ver cuánto tiempo usamos distintas aplicaciones, podemos también, digamos, poner límites a eso, ¿no? O sea, Sí. de Hay la poca misma creo información teléfono. de eso. Estaría Yo bueno como creo difundirlo que más. la mayoría de la gente agarra el celular cada 5 minutos. Claro, y sí. Sí, Claro. es así.
Me parece Y eso es una medida también, Sí. es una medida Claro. y se estudia. Se estudia, en inglés le dicen como pick-ups, o Sí. los momentos en los que agarramos el teléfono, y claramente avanzan cada vez más. O sea, no solamente aumentan las horas de pantalla, sino el momento en el que agarras el teléfono, y muchas veces pasa esto de agarro el teléfono y no sé muy bien para qué, ¿no? Porque Claro. lo agarré para ver si pasaba algo. Claro. Claro. Esa práctica, ese tipo de prácticas, digo, incluso hay disciplinas de bienestar digital donde se están empezando a estudiar estos temas, se está empezando a trabajar, y digo, ¿por qué no? Y es algo, obviamente, como para plantear con signo de pregunta, pero ¿por qué no en el futuro no sería interesante que los mismos chicos, así como tienen educación para la salud, Sí. como tienen educación ambiental, ¿por qué también no podrían tener algunas instancias de bienestar digital en el colegio? Estaría buenísimo. Para que pase como pasa un poco, viste, con el tema del reciclaje, ¿no? Que Claro. los chicos vienen Sí. a los padres y le dicen, che, tenés que reciclar. Sí, sí, es Bueno, verdad. debería pasar algo Tal parecido. cual. Sí, ya estamos en época de que aprendan eso, de que estar tanto tiempo frente a una pantalla o algo no es tan bueno. O sea, la cantidad de horas, como vos No, hace decís. mal. Augusto, vos escribiste un libro que se llama La Era del Malestar, Ajá. y contanos, ¿y qué dice? Bueno, justamente yo en este libro lo que busco hacer es explorar un fenómeno un poco más profundo, digamos, que tiene que ver con este malestar que estamos atravesando a nivel social, en algo que a mí me resultaba paradójico, que es que aparentemente, y si miramos los indicadores que a la sociedad siempre le han interesado en los últimos 50 años como medidas del desarrollo, como medidas del bienestar, estamos, si miramos esos indicadores, en el mejor momento de la humanidad. Ajá. Y sin embargo, y ahora lo podemos conversar un poco más en profundidad, pero sin embargo, mientras estamos en ese mejor momento de la humanidad, en esos indicadores como nutrición, como violencia, como expectativa de vida, como higiene, por ejemplo, bueno, si en todos esos indicadores, a pesar de estar en el mejor momento de la humanidad, existe una sensación de malestar. Claro. Existe, por ejemplo, cada vez más desconfianza hacia las instituciones democráticas o disconformidad hacia las instituciones democráticas. Existe, por ejemplo, cada vez más personas en los Estados Unidos, hay un 45% de las personas que declaran haber tenido algún problema vinculado con salud mental en el último año. Claro. Si vemos, hay indicadores que permiten ver esto y que hay que obviamente tratarlos siempre con mucho cuidado, pero como por ejemplo el aumento del consumo de ansiolíticos y estabilizadores de ánimo en países de la OCDE, o sea, en países desarrollados, ha crecido exponencialmente en los últimos años. Es cierto. Entonces, esto por lo menos a mí me levanta una alerta de tratar de entender por qué estamos experimentando ese malestar en un contexto en donde aparentemente vivimos mucho mejor que nuestros abuelos, aparentemente. Augusto, puede ser que lo que vos estás contando es muy interesante, pero puede ser que haya sido un quiebre la pandemia. Con la pandemia, viste, que nos tuvimos que encerrar, tuvimos que dejar de ir al colegio, bueno, un montón de cosas. Puede ser que haya sido un quiebre ahí y que ese malestar que vos contás haya empezado ahí. Efectivamente, y sin duda, digo, la pandemia es un evento catalizador y acelerador de muchas cosas. Pero si nosotros vemos estas estadísticas, lo interesante, lo curioso, y hay un libro muy interesante sobre esto que de un psicólogo norteamericano que se llama Jonathan Haidt, que el libro se llama La generación ansiosa, que habla justamente de que estos indicadores vienen aumentando consistentemente desde 2010. Ah, mira, la de pandemia antes. es un catalizador, Claro. pero vienen aumentando desde antes. Y yo creo que ahí, y a mí me gusta hacer el ejercicio de pensar qué dirán los libros de historia del futuro sobre nuestro presente. Claro. Y creo que en ese contexto hay un evento que va a pasar un poco desapercibido, porque a veces la historia es un poco injusta, pero que es muy importante para nuestra generación y que hoy está un poco bajo el tapete, que es el nacimiento del smartphone, o sea, el nacimiento del teléfono inteligente. Creo que incluso ha tenido un impacto mucho más profundo en términos de alcance, ¿no? Quizá no en términos de visibilidad, pero en términos de alcance, de cantidad de personas en las que impactó y de cantidad de prácticas sociales que modificó, es el nacimiento del smartphone en 2007. Claro. Y ha tenido un impacto mucho más profundo que cualquier otro fenómeno en los últimos años. Y yo lo incorporaría en una de las, viste que están las 4 revoluciones, que era la máquina de escribir, bueno, después, no me acuerdo las otras 3 ahora, pero yo creo que habría que incorporarla ahí, digamos.
Sí, sin duda, sin duda. Y toda revolución industrial genera un impacto muy profundo en las prácticas sociales y en lo que nosotros hacemos todos los días. Si nosotros, hiciéramos el ejercicio de pensar cómo era nuestro día a día cotidiano antes del smartphone, sí, antes del teléfono celular, hay un montón de cosas que van a cambiar. Sí. Incluso prácticas muy simples como, por ejemplo, el hecho de registrar un momento en una vacación familiar, claro, ¿no? Hoy es como que todo se registra por sí, las dudas, sí, y se pierde esa cosa de decir, bueno, vamos a sacarnos una foto en claro, ese lugar, claro, y elegirla bien. Prácticas muy simples, sí, hasta prácticas muy complejas, como por ejemplo el buscar y encontrar trabajo. sí, es verdad. Claro, cierto. Bueno, Augusto, me encantó hablar con vos de este tema, Ivy también. A mí también. Y bueno, hablamos nuevamente. Te agradecemos en otro momento, mucho la nota. Y te agradecemos mucho, obviamente. Un placer enorme, el que está encantado soy yo, bueno, y muchas gracias por el interés. No, por favor, un abrazo grande.